La presentación que a continuación se aborda corresponde a la que sustenta el proyecto presentado en la Unidad de Estudio, Formulación y Preparación de Proyectos de la Maestría en Proyectos de Desarrollo Sostenible. El proyecto que acá se considera es la recuperación del uso y vocación del suelo en 2 hectáreas del predio Agua Negra, en la vereda Mogambo del municipio de Valle del Guamués, Putumayo. Esta presentación se desarrolla a través de los siguientes temas. El primero corresponde a la identificación del problema. Basado en este, se da paso a la construcción del árbol del problema, para después abordar el árbol de objetivos y la alternativa seleccionada que permitirá atender el problema identificado. Posteriormente se presentan los ajustes realizados al árbol del proyecto que permiten dar paso al análisis de lógica vertical. El análisis de lógica vertical abordará en primer lugar lo correspondiente a la identificación de riesgos y supuestos y en segundo lugar presentará la matriz de marco lógico resultante. Adicionalmente, se presentarán los beneficios del proyecto y la evaluación del mismo para finalmente referir las conclusiones. La identificación del problema se refiere a partir de 3 escenarios. El primero corresponde a la existencia en el municipio de Valle del Guamués, Putumayo, el segundo al encontrado en la vereda Mogambo y el tercero al que se presenta actualmente en el predio Agua Negra. En el municipio Valle del Guamués, el suelo por sus características naturales debe utilizarse en sistemas combinados, donde deliberadamente se mezclen actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en arreglos tanto especiales como temporales. Sin embargo, el suelo actualmente se usa implementando actividades exclusivas y no conserva el bosque con actividades forestales. De manera que existen conflictos por el uso del suelo, debido a que el uso dado actualmente al territorio es inadecuado en respuesta a las demandas que existen sobre este y sus recursos. Así como se puede ver en el mapa del municipio, hay áreas con conflicto por sobreutilización identificadas de color rojo y que corresponden a tierras en las cuales el uso actual es muy superior a la clase de vocación de uso principal y genera degradación acelerada de los recursos naturales y procesos erosivos. Áreas con conflicto por subutilización de color amarillo que refieren a tierras cuyo uso actual es cercano a la clase de vocación de uso principal. Y áreas sin conflicto, de color verde, que son las tierras en donde el agroecosistema dominante guarda correspondencia con la vocación de uso principal y con un uso compatible. El uso actual es adecuado y concordante con la capacidad productiva de las tierras. Ahora bien, en la vereda Mogambo se han presentado fenómenos migratorios asociados a la colonización campesina motivada por auges productivos, asentamientos humanos en áreas no previstas, el aprovechamiento de recursos para la subsistencia de población, un incremento importante de la deforestación debido a la proliferación de cultivos de coca, y esto ha llevado a que para la región de la Amazonía entre 2015 y 2017 se haya concentrado el 39% de la deforestación del país, pasando de tener una superficie perdida de 56.952 hectáreas a 70.074 hectáreas. Y además se han dado cambios sobre los ecosistemas, pasando así de la existencia de amplias extensiones de bosques naturales a zonas intervenidas. Lo anterior se puede evidenciar en la imagen que compara una fotografía satelital de la vereda en 2013 y 2016. Allí es posible ver cómo se ha transformado el territorio a través del cambio en la cobertura del suelo, especialmente en los sectores referenciados con el círculo punteado amarillo. Allí se puede notar cómo de la existencia de bosques se pasa a la presencia de áreas intervenidas antrópicamente con potreros probablemente destinados a la ganadería o cultivos de coca. Por su parte, en la zona referida al interior del círculo azul, la condición es inversa y lo que se refleja es la recuperación de la cobertura sobre el paso de los 3 años. Por su parte, el predio Agua Negra, ubicado en la vereda Mogambo, como se puede evidenciar en la primera imagen, tiene una extensión total de 35 hectáreas y es habitado hace 11 años por una familia conformada por 4 personas, 2 adultos y 2 niños. Allí no cuentan con servicios públicos, por lo que aprovechan los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades. Entonces,
captan agua de la quebrada Agua Negra, cocinan con leña del bosque, las aguas residuales son dispuestas a cielo abierto, los residuos sólidos son quemados, enterrados o dispuestos a campo abierto, la casa es construida con madera extraída del bosque y además, como se puede evidenciar en la segunda imagen, hay 3.98 hectáreas deforestadas, de las cuales actualmente 0.5 hectáreas están destinadas al cultivo de coca. Una vez caracterizado el escenario previo, se procede a la construcción del árbol del problema, en donde se establece que el problema central es el uso inadecuado del suelo en 3.98 hectáreas aproximadamente del predio Agua Negra, ubicado en la vereda Mogambo del municipio de Valle del Guamués. Esta extensión corresponde al 11.37% del total del área del predio y actualmente se encuentra deforestada debido a que es utilizada para cultivos. Lo anterior implica que allí existe un conflicto por sobreutilización del suelo, que genera degradación acelerada de los recursos naturales y de procesos erosivos, teniendo en cuenta que el uso principal debería ser el silvoagrícola y su vocación agroforestal. En la parte superior del árbol se refieren los efectos de este problema, encontrando que se genera la pérdida del potencial productivo del suelo debido a que el uso inapropiado conlleva a que se afecte su potencial de producción, es decir, su fertilidad. En esta zona se deberían mezclar actividades agrícolas y ganaderas con el mantenimiento de zonas forestales, más aún teniendo en cuenta que en la Amazonía el suelo es bajo en nutrientes, debido a que la alta pluviosidad lo remueve constantemente, de manera que la existencia de los bosques allí se sustenta en la capacidad que posee la biomasa de reabsorber los nutrientes provenientes de la misma vegetación en descomposición que se encuentra en la superficie y no de la capacidad productiva del suelo, así que en la medida en que esto se remueva, los nutrientes desaparecen. El siguiente efecto es que se dificulta el acceso a los recursos naturales para satisfacer las necesidades debido a que el uso inapropiado del suelo en la medida en que se aumente conlleva a poner en riesgo la capacidad de autosustento de los habitantes. Con el deterioro no será posible mantener los cultivos de pan coger, la captación de agua debido a que el uso de pesticidas en el mantenimiento de cultivos la contamina, la estabilidad del suelo debido a la aparición de procesos erosivos por la deforestación, y tampoco será posible acceder fácilmente a alimentos, ya que con la deforestación las especies que se pueden cazar terminan por emigrar al afectar su hábitat. En la parte inferior del árbol se refieren las causas del problema. La primera es que las actividades no corresponden a la vocación productiva del predio Agua Negra. Actualmente, en el predio la actividad productiva predominante es el cultivo de coca, que ocupa el 13% de su área total y no se encuentra combinado con actividades de tipo forestal. Esta condición se da debido al reciente auge de los cultivos de coca en el Putumayo. Y la segunda causa identificada es la pérdida de cobertura inicial en el predio Agua Negra para la implementación de cultivos y para satisfacer las necesidades de vivienda y combustible en el predio, por lo que se han implementado actividades de tala y quema del bosque, que era la cobertura predominante en el terreno. Finalmente, la tercera causa es el aprovechamiento inadecuado de los recursos en el predio Agua Negra, donde los habitantes recurren a sustitutos alternativos provistos por el medio, como la captación del agua superficial, la disposición a cielo abierto de aguas residuales. Con la obtención del árbol del problema se procede a determinar el árbol de objetivos, que no es más que, como lo establece Arboleda, seguir los siguientes pasos. Primero, definir el propósito u objetivo general en términos lógicos y viables. Segundo, convertir las causas del problema en medios. Y tercero, convertir los efectos del problema en fines, como se puede observar en esta diapositiva. Con el árbol de problemas establecido, es posible iniciar con la exploración de posibles alternativas de solución, partiendo de las raíces del árbol en donde se refieren los medios a través de los cuales se buscaría la solución. A través de estos se consideran actividades para su logro y para
caso de conducir al uso adecuado del suelo en el predio Agua Negra corresponde. Primero, la erradicación. Corresponde a la eliminación de cultivos de coca presentes en el predio. Esta medida se puede abordar de manera forzada o voluntaria. En el primer caso debería intervenir el Estado y en el segundo se requeriría únicamente de la voluntad de los propietarios. Como siguiente alternativa está la implementación de alternativas productivas, que prevé la posibilidad de contar con opciones de desarrollo alternativo que contribuyan al reemplazo de cultivos de uso ilícito por actividades agrícolas o pecuarias de uso lícito acordes con la vocación del suelo. Otra actividad considerada es la sensibilización y capacitación, ya que es fundamental lograr que los habitantes entiendan los impactos negativos y riesgos que conlleva la deforestación y además que reconozcan la manera adecuada de aprovechar el bosque, entendiéndolo como un elemento que aporta a su subsistencia y no como una zona que le quita espacio a sus actividades económicas. Adicionalmente se considera la actividad de reforestación de las áreas actualmente intervenidas, que es uno de los principales hitos para recuperar la cobertura y por esta vía procurar el uso adecuado del suelo atendiendo a su vocación, teniendo en cuenta que ésta refiere la necesidad del mantenimiento de las plantaciones forestales para garantizar la productividad del suelo. Esta actividad debe estar asociada a la anterior debido a que si los habitantes no se apropian adecuadamente del tema, no será posible en el tiempo la recuperación. En conjunto, la implementación de estas 4 actividades corresponden a la alternativa de solución seleccionada para abordar el problema. Una vez surtidos los pasos anteriores y con el fin de establecer la estructura analítica del proyecto, para posteriormente considerar el análisis de lógica vertical, se procede a realizar un ajuste en el árbol del proyecto, como se presenta acá. Así, el árbol del proyecto se ajusta en los fines, pasando a condensarlos de la siguiente forma. El mejoramiento del potencial productivo en 2 hectáreas del predio Agua Negra. Plantea que en el marco de este fin se contemple la posibilidad de producir alimentos para autosostenimiento de los habitantes debido a que un suelo productivo brindaría esta posibilidad. De otra parte, este fin, como lo plantea Sanín, hace parte de un sistema mayor que lo comprende. Y por otro lado, el acceso adecuado a los recursos naturales que satisfacen las necesidades de los habitantes del predio, ya que con la llegada a este fin se considera logrado el acceso a alimentos productos de la cacería e incluso el aprovechamiento adecuado de los recursos como el agua y el suelo. Con la estructura analítica establecida se procede a abordar el análisis de lógica vertical que refiere secuencialmente la manera en cómo será resuelto el problema y que se presenta en la figura. Allí las actividades serán la manera de llegar a la producción de los componentes y el conjunto de acciones que se realizarán para la entrega de los mismos. Los componentes serán los productos que se entregarán como resultado de la ejecución del proyecto y el propósito será el efecto directo del proyecto, el cual resuelve el problema inicialmente planteado. Por su parte, los fines corresponderán a los impactos en el entorno o en un sistema superior, que terminan siendo la contribución de desarrollo del proyecto. Adicionalmente, se aborda un análisis de riesgos en el mismo sentido de la lógica vertical, identificando que para llegar de las actividades al componente, primero, los habitantes del predio deben estar dispuestos a asumir y participar en el proyecto. El hecho de que los habitantes del predio no se comprometan con la ejecución del proyecto difícilmente conllevará al logro de los productos esperados en los componentes. Esta es una condición externa al proyecto y la falta de compromiso de los directos beneficiarios pondría en riesgo toda su implementación. Es importante acá tener en cuenta que no basta con la aceptación del proyecto de parte de los habitantes, sino que es necesaria la configuración de un compromiso real, compartido y la existencia de corresponsabilidad de parte de todos los que participen. Segundo, los habitantes del predio no están presionados para mantener cultivos ilícitos. En la implementación de este proyecto no se puede perder de vista la existencia de una economía ilegal en el marco de la cadena productiva de la cocaína. La producción de este estupefaciente
ha sido utilizado en el área para financiar grupos al margen de la ley y aunque efectivamente para los campesinos es mucho más rentable esta producción que otras de tipo tradicional, también es posible la existencia de presiones externas para mantener la producción. Bajo este escenario, el proyecto sería completamente inviable, debido a que no sería posible, primero, sustituir la totalidad del cultivo y segundo, aceptar presiones en el marco de la ilegalidad. Tercero, los vecinos conocen y no se oponen a la implementación del proyecto. La dinámica comunitaria en la zona es compleja debido a la diversidad de intereses que allí se manejan. Por lo tanto, en el caso de presentarse oposición de la comunidad fuera de los habitantes del predio, difícilmente será posible conseguir la totalidad de los componentes esperados. Ahora bien, considerando los riesgos para llegar de los componentes al propósito, se espera, primero, que las condiciones climáticas se mantengan de acuerdo a su tendencia. Los fenómenos climáticos adversos, sequías extremas o lluvias excesivas podrían en riesgo el desarrollo y mantenimiento del proyecto, debido a que podrían limitar el acceso debido a la escasez de recursos, por la disminución del caudal de agua, por la no posibilidad de recolectar agua lluvia, por la aparición de incendios forestales, entre otros, o por otra parte a daños de los avances en materia de plantación debido a la posibilidad de que el suelo sea arrastrado. Finalmente, para llegar del propósito al fin, se espera que, primero, las condiciones respecto a la implementación del acuerdo de paz se mantengan. Tal como previamente se refiere en el área a mejorar, el cultivo predominante es el de coca y por ende es a través del cual los habitantes obtienen sus ingresos y este resulta exitoso en la medida en que exista la demanda por el producto. Si bien en el Putumayo este escenario de demanda no se ha eliminado definitivamente, uno de los escenarios que actualmente promueve la erradicación es la implementación de los acuerdos de paz y adicionalmente pone sobre el contexto que a futuro los cultivos ilegales tenderán a desaparecer. En el marco de la sustitución, sin embargo, en el caso en que fallara la implementación de los acuerdos, es altamente probable que de manera rápida se retorne a la economía de la ilegalidad y de nuevo se prolifere este tipo de cultivos que terminarían por arrasarle más territorio al bosque. Segundo, que las condiciones de tenencia y titularidad del predio se encuentren debidamente constituidas. El poblamiento en el área considerada para el proyecto se ha dado en el marco de auges productivos, para este caso puntual la coca, y se ha establecido al interior de áreas de bosque y selva apropiadas por colonos que fueron llegando en diferentes momentos del tiempo y que para establecer sus lugares talaron y quemaron el bosque, lo cual evidencia un asentamiento no planeado desde el marco del ordenamiento territorial, sino más bien una apropiación del territorio fuera del control del Estado. Por esta razón es usual que los procesos de transacción de tierras se basen en cartas de compraventa y que los predios no pasen por el saneamiento de los títulos. En caso de que este escenario se presente, el proyecto estaría en riesgo debido a que en el marco de reclamaciones probablemente tendrían que darse por culminado. Con las consideraciones anteriores es posible entonces plantear la matriz de marco lógico del proyecto. En esta se puede observar en la primera columna lo correspondiente a actividades, componentes, propósito y fin. En la segunda columna la descripción de cada uno de estos aspectos. En la tercera se refiere el indicador con el cual se mediría la implementación de cada aspecto. En la cuarta columna las maneras de medir cada uno de los indicadores. En la quinta, los medios de verificación y de obtención de información para abordar los indicadores y finalmente en la sexta columna se indican los riesgos y supuestos anteriormente planteados. Con esta matriz se obtiene el planteamiento general del proyecto condensado a través de la misma al retomar los árboles tanto de problemas como de objetivos previamente construidos. Con las actividades a desarrollar identificadas, se procede a abordar lo correspondiente a los beneficios del proyecto, asociándolos con los impactos positivos generados por el mismo, respondiendo a la pregunta, ¿con qué elementos que inciden sobre el bienestar va a contar la sociedad con el proyecto que no tendría si el proyecto no se realiza? Y estos serían entendidos entonces como los beneficios. El primero sería el ahorro por abono orgánico. Ahorrarían 64.000 pesos en promedio por cada 100 kilogramos de residuos que se utilicen para la generación de compostaje y se espera que anualmente se reciclen 200 kilogramos de residuos, produciendo entonces un ahorro anual de 128.000 pesos.
El siguiente beneficio sería el ahorro por consumo de leña, que corresponde a 2.835.000 pesos anuales por evitar el consumo de 450 toneladas de leña debido a que se sustituiría el uso de esta por gas propano. El tercer beneficio refiere al ahorro en el consumo de agua, que correspondería en términos monetarios a 138.000 pesos anuales porque se disminuiría la captación de la quebrada Agua Negra en 5.520 litros en el mes que serían sustituidos por el almacenamiento de agua lluvia. El tercero corresponde al mercado de carbono debido a la generación de ingresos adicionales, ya que se podrían capturar 222 toneladas de dióxido de carbono al año, equivaliendo estas en el mercado de bonos de carbono a 3.330.222 pesos, manteniendo solamente el bosque que aún existe en el predio. Por otra parte, se habla del ahorro por evitar procesos de reforestaciones futuras, debido a que así sería posible evitar el gasto de 223.265.824 pesos por la recuperación de bosques, ya que se detendría la expansión de la frontera agrícola. Finalmente, se considera el ahorro por la atención a una víctima de mina antipersona, sabiendo que es alta la probabilidad de existencia de este tipo de artefactos en los cultivos de coca, se podrá evitar el gasto de 59.780.000 pesos, que es lo correspondiente a la ruta de compensación del Estado por cada víctima mortal de una mina antipersona. Con los beneficios calculados es posible retomar los costos y considerar la evaluación del proyecto. En esta tabla se refiere que para el año 1 del proyecto los beneficios corresponden a 0 y los costos a 247.080.171 pesos, por lo que el flujo de caja resulta negativo. En el segundo año los beneficios dan cuenta de 231.558.052 pesos y los costos de 52.988.029 pesos. En el tercer año los beneficios serían de 231.558.052 pesos y los costos de 31.463.329 pesos. En el cuarto año los beneficios se mantienen y los costos se reducen a 4.678.000 pesos para finalmente a partir del quinto año solamente generar beneficios. Con el flujo de caja establecido, se procede a calcular los indicadores financieros y de eficiencia del proyecto, encontrando que el valor presente neto es de 345.641.894 pesos. Por lo tanto, es positivo para el proyecto, además de contar con beneficios que no fueron medibles, de manera que el proyecto se debería aceptar. De acuerdo con DNP, en general, cuando se evalúa una sola alternativa, como en este caso, el criterio de aceptación de la conveniencia de ejecutar la inversión se relaciona con el resultado positivo del valor presente neto, pues como se dijo antes, ello significaría que dicha alternativa genera riqueza adicional, luego de descontar los beneficios, los costos de inversión y operación, así como la tasa de retribución mínima exigida. Por otra parte, la tasa interna de retorno es de 51.51%, superior a la tasa social de descuento del 12%. De acuerdo al DNP, puede definirse como tasa de descuento que hace igual a cero el valor presente al flujo de beneficios económicos netos, en la medida en que se espera una mayor retribución de los recursos invertidos, menor será el valor presente de los flujos descontados hasta tornarse negativo. De lo anterior se concluye que el indicador tasa interna de retorno económica refleja que el proyecto es conveniente. Finalmente, se determina que la relación costo-beneficio es de 1.9, encontrando que es mayor que 1, por lo que se concluye que los beneficios son mayores que los costos, además de referir un costo por beneficiario de 5.189.857 pesos y un costo anual equivalente correspondiente a 113.800.507 pesos. Finalmente, acá se presentan las conclusiones obtenidas a partir de este proyecto. Primero, la formulación del proyecto para el desarrollo sostenible correspondiente a la recuperación del uso y vocación del suelo en 2 hectáreas del predio Agua Negra en la vereda Mogambo del municipio Valle del Guamués permitirá, entre otros beneficios, los siguientes.
que 30 familias de la vereda Mogambo amplíen su conocimiento sobre el uso de recursos naturales. Se reducirá la generación de residuos sólidos en un 17%. Se disminuirá la captación de la quebrada Agua Negra en 5.520 litros al mes. 30 familias de la vereda ampliarán su conocimiento sobre el uso del suelo y actividades compatibles. Se evitará el avance de la frontera agrícola en el predio de manera que no se continúe con la deforestación. La familia del predio conocerá de primera mano experiencias exitosas de desarrollo de actividades productivas acorde con el uso y vocación del suelo. Se eliminarán 0.54 hectáreas de cultivo de coca que se configura en uno de los principales recursos de financiamiento de los grupos al margen de la ley. Se revisará y limpiará de minas antipersona que pueda encontrarse en el área a intervenir. Se dejarán de producir 4.16 kilogramos de pasta base de coca y a su vez 1.6 kilogramos de cocaína. Se recuperará el uso del suelo en 2 hectáreas del predio. La familia del predio seleccionará la alternativa productiva adecuada para implementar en su predio. Con la implementación del taller, la familia desde su experiencia y desde el conocimiento del área que habita podrá vincularse en ejercicios prácticos de la toma de decisiones transmitiendo sus saberes al tallerista y viceversa para así concluir con la toma de decisiones acertadas. La familia aprenderá a planificar un proyecto para el desarrollo de una actividad económica acompañada por profesionales. La familia podrá reconocer su papel en la implementación de la actividad y se apropiará de sus deberes y roles. La familia interiorizará la importancia de mantener actividades productivas adecuadas con el uso y vocación del suelo. La familia abandonará las prácticas inadecuadas en el uso del suelo y abandonará el cultivo de coca debido a que contará con una actividad productiva distinta. Adicionalmente, se evidencia que los indicadores de decisión calculados para el proyecto, valor presente neto, relación costo-beneficio y tasa interna de retorno, resultan adecuados y corresponden con unos que demuestran la viabilidad del mismo. Y el proyecto será abordado en un escenario que permitirá que la población beneficiaria termine por ser consciente de cómo sus acciones actuales pueden comprometer la estabilidad de futuras generaciones debido al aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales y al uso inapropiado del suelo, que de seguir expandiéndose de manera incontrolada pondrá en riesgo la supervivencia de posteriores grupos poblacionales que habitan el territorio. Esta población podrá evidenciar de primera mano la posibilidad de coexistir en el territorio con el ambiente natural sin necesidad de realizar intervenciones inapropiadas y generando lo necesario para un sostenimiento adecuado que satisfaga sus principales necesidades.